Buen día. Hoy continuando con nuestro tema de Arduino y Tinkercad, vamos a ver la clase número 4 que corresponde al manejo de display de 7 segmentos y lo vamos a hacer a través de una práctica que se conoce como el contador de 0 a 9. ¿Qué es entonces el display de 7 segmentos? Es simplemente un dispositivo electrónico que en su interior contiene 7 diodos LED. Cada uno de ellos va conectado de una manera específica para que al encender o apagar podamos visualizar cierto número o cierta letra en su interior. La ubicación de los diodos LED va a corresponder a la clase de display de 7 segmentos que tengamos. Los displays de 7 segmentos entonces se dividen entre display de cátodo común y de ánodo común. ¿Qué significa esto? Como los displays contienen diodos LED en su interior, debemos recordar que los diodos LED tienen dos terminales, uno positivo conocido como ánodo y uno negativo conocido como cátodo. Entonces, en el display de 7 segmentos de cátodo común, los diodos LED están conectados de tal manera que todos sus cátodos, es decir, todos sus terminales negativos, están unidos. En el display de ánodo común será lo contrario. Todos sus terminales positivos o los ánodos irán conectados de tal manera que van a ser comunes para todos los 7 diodos LED. Adicionalmente, el display de 7 segmentos tiene un LED independiente que se utiliza para colocar el punto decimal cuando trabajamos aspectos numéricos. Entonces, ¿cómo van conectados los displays de 7 segmentos? Si son de cátodo común, el terminal común que se muestra aquí está referenciado como terminal de tierra o ground. Ese terminal va a corresponder al pin 3 o al pin 8. Recordemos que para los circuitos integrados o para los elementos que contienen pines, la manera de ubicar los pines es la siguiente. El primer pin que se encuentra en un extremo va a ser el pin 1 y en contra de las manecillas del reloj se van a enumerar los pines siguientes. Este será el pin 1, el pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, pin 9 y pin 10. Para el display entonces el pin 3 y el pin 8 serán comunes, es decir, es el mismo punto. Si es de cátodo común, pues ese pin 3 y ese pin 8 van a corresponder al cátodo de todos los diodos LED. Ese pin entonces debe ir conectado a tierra. Si ese pin se conecta a la tierra, significa que todos los diodos LED ya tienen el terminal negativo conectado a tierra. Significa que para encender de manera independiente cada uno de los bombillitos, necesitaríamos simplemente conectar un positivo, es decir, 5 voltios o un 1 lógico del LED que deseamos encender. Si es un display de ánodo común, recordamos entonces que todos los ánodos van conectados entre sí y si nos damos cuenta van conectados también al pin 8 o al pin 3. Para el caso del display de ánodo común, ese pin 3 o ese pin 8 deben ir conectados al positivo. Significa que para que encienda cada uno de los diodos LED, como ya tiene conectado el terminal positivo, que es el ánodo, al positivo de nuestra fuente de voltaje, simplemente para que encienda necesitaríamos conectar un nivel bajo o un cero lógico por el cátodo. Esta es la ubicación de los diodos LED y cómo se marcan electrónicamente. A este LED se le conoce como el segmento A este el segmento B, el segmento C, el segmento D, el segmento E y el segmento F. Resumiendo, debemos tomar en cuenta entonces que si nuestro display es de cátodo común, el terminal común debe ir a tierra y los demás segmentos encenderán si los conectamos al positivo. Obviamente hay que tener la protección de sobrecorriente para evitar que los segmentos se quemen. Si el display es de ánodo común,
entonces el punto común irá conectado al positivo y para que enciendan los demás diodos LED, cada uno de ellos deberá ir conectado por el otro extremo, es decir, por su cátodo, a un voltaje de 0 voltios, es decir, a un nivel bajo. Vemos aquí entonces que nosotros podemos formar los números y podemos formar algunas de las letras encendiendo y apagando ciertos segmentos. Si queremos encender o que se visualice el número 0, tendremos que encender el segmento A, el B, el C, el D, el E y el F. Diferente si queremos visualizar el número 7. Para ello tendremos simplemente que encender el segmento A, el segmento B y el segmento C. Dependiendo de si es ánodo común o cátodo común, pues esos segmentos encenderán con 0 o con 1. Veámoslo en esta tabla. Si queremos visualizar el número 0 en un display de cátodo común, el terminal común, que es el pin 3 o el pin 8, irá conectado a tierra. Y para encender cada uno de los segmentos tendremos que colocarle un nivel alto a cada uno de ellos. Para el número 0 tendremos que encender los segmentos A, B, C, D, E y F, como veíamos anteriormente. Significa que el segmento G no lo encendemos. Como es de cátodo común, cada uno de los LEDs se va a encender con un 1 lógico. Y obviamente si le colocamos un 0 lógico, va a estar conectado por el terminal común a tierra y obviamente por el ánodo también va a tener una tierra, por eso no encenderá. Caso contrario, si es un display de ánodo común. Si es un display de ánodo, ese ánodo va a ir conectado directamente al positivo. Significa que para que encienda cada uno de los segmentos necesitaremos colocarle la tierra o el nivel lógico 0. Si nos damos cuenta aquí, la diferencia entre cátodo común y ánodo común es que para visualizar el número 0, aquí encendemos los segmentos con 1, mientras que en el display de ánodo común encendemos los segmentos con 0. Esa es la diferencia entre trabajar con un cátodo común y con un ánodo común. En resumen, para encender un LED de cátodo común, yo necesito colocarle un 1 a cada segmento, mientras que si es de ánodo común, yo necesito colocarle un 0 a cada uno de los segmentos que deseo encender. Si vemos para el número 1, solo se tienen que encender los segmentos B y C. Los encendemos entonces en cátodo común con 1, mientras que en ánodo común los encendemos con 0. Si revisamos entonces esta tabla, pues es complementaria a esta. Donde hay acá un 1, aquí habrán ceros. Como se dijo anteriormente, el punto común de cada display debe ir conectado, si es de cátodo común a la tierra y si es de ánodo común al positivo. Pero para limitarle corriente a los diodos LED y que no se vayan a quemar, se debe hacer a través de una resistencia. Hay dos maneras de conectar el display de 7 segmentos y protegerlo de sobrecorrientes y evitar que se quemen los segmentos. Una es colocarle una resistencia limitadora de corriente a cada uno de los segmentos, como vemos en este ejemplo. Significa que el segmento A va a ir conectado a través de una resistencia para protección y al segmento B a través de otra resistencia para protección. Estas resistencias deben ser de valores entre 100 y 330 ohmios. Esta sería entonces una manera de conectarlo, pero necesitaríamos 7 resistencias para proteger cada uno de los segmentos y otra para proteger el punto decimal. Otra manera que se puede utilizar para proteger la sobrecorriente en los segmentos es colocar una sola resistencia, pero no colocársela a todos los segmentos, a todos los diodos LED, sino colocarla en el punto común. Al fin y al cabo, si es de ánodo, todos ellos estarán conectados a un punto común, y si son cátodos, todos los cátodos estarán conectados a un punto común. Luego, si le colocamos la resistencia en ese punto común, ya estaríamos limitando la corriente de todo el display. Para este ejemplo,
que es de cátodo común, colocamos entonces la resistencia al negativo de nuestra fuente de alimentación. Si es de ánodo común, colocamos nuestra resistencia en el positivo de nuestra fuente de alimentación. Como el pin 3, que es este, y el pin 8, que es este, están conectados en su interior, es lo mismo conectar la resistencia en el pin 3 o en el pin 8. Lo que debemos conocer es si mi display es de cátodo común, conectar esa resistencia a tierra. Si mi display es de ánodo común, conectar esa resistencia al positivo. Bueno, vamos a hacer entonces un programa que me cuente de 0 a 9. Vamos a utilizar un display de cátodo común. Significa que cada uno de los segmentos va a encender si yo le coloco un nivel lógico alto. Lo primero entonces es configurar los pines de la tarjeta Arduino que me van a manejar el display de 7 segmentos. Entonces vamos a utilizar los pines del 2 al 8 para trabajar cada uno de los segmentos de nuestro display. Hay dos maneras de hacer nuestro programa y declarar los pines de salida que vamos a trabajar. Una sería nombrando el pin con su número correspondiente y otra es ponerle un nombre a ese pin. Eso es lo nuevo con respecto a las clases anteriores. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a declarar una variable que va a ser del tipo entero y vamos simplemente a marcarla o a nombrarla con cada uno de los segmentos. Para nuestro caso vamos a trabajar el LED A, por ejemplo. Y lo que vamos a decir es que ese LED A va a corresponder al pin número 2. Así sucesivamente vamos a declarar los demás pines. Vamos a declarar otra variable del tipo entero para el LED B y vamos a asignarle el número 3. Significa que dentro de nuestro programa, cuando hablemos del LED A, estaremos haciendo referencia al pin 2. Cuando hablemos del LED B, haremos referencia al pin 3 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, nosotros podemos hacerlo de manera vertical o también, pues para aprovechar un poco más la pantalla, podemos hacerlo de manera horizontal. Vamos a declarar entonces otra variable entera que va a corresponder al LED C y lo vamos a asignar al pin 4. Punto y coma. Siempre después de alguna asignación debemos colocar nuestro punto y coma, como hemos hecho referencia en las clases anteriores. Podemos, para facilitar el trabajo, ir copiando esta parte, ¿cierto? Y simplemente vamos a cambiar aquí. Vamos a colocar ahora, asignar el LED D al pin 5, el LED E al pin 6, el LED F al pin 7 y nos quedaría faltando el LED G que lo vamos a asignar al pin 8. Estos entonces serán los pines de la tarjeta Arduino que yo voy a trabajar para conectar mi display de 7 segmentos. Sabemos entonces que cualquier programa de Arduino debe tener dos partes. El void setup, que es donde se configuran los pines como entrada y salida, y el void loop, que es donde se hace el programa en sí. Vamos a iniciar entonces con nuestro void setup, que es donde se configura. Sabemos que se escribe void setup y se abre un corchete que es donde va a empezar mi configuración. Entonces colocamos pin, mod y vamos a configurar cada uno de nuestros pines como salida. Para este ejemplo, que es un contador de 0 a 9 que no depende de ninguna señal de entrada, pues solo vamos a necesitar configurar 7 pines como pines de salida. ¿Cómo se van a llamar los pines? Pues ya nosotros le asignamos un nombre, se van a llamar LED A, LED B, LED C y así sucesivamente. Entonces colocamos que LED A va a estar configurado como
salida. Y simplemente vamos a copiar esa asignación para configurar los demás pines. Lo necesitamos 7 veces y simplemente es cambiar entonces aquí LED B también va a ser de salida. Debemos colocarlo aquí tal cual como nosotros lo nombramos aquí, como le hicimos la asignación. Si es todo en mayúscula, si es en minúscula, en minúscula. LED D, LED E, LED F y LED G. Listo, ya tenemos entonces configurado todos los pines de salida de la tarjeta Arduino que necesitamos para conectar nuestro display de 7 segmentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer nuestro void loop. Sabemos que debemos colocar nuestros paréntesis y después simplemente los corchetes. ¿Qué vamos a decir ahora? Pues lo que vamos a hacer es encender los LED que necesitemos para que podamos visualizar los números. Vamos a encender entonces los LED para visualizar el número 0. Para visualizar el número 0, entonces tenemos que encender, según la tabla que veíamos anteriormente, el LED A, y aquí es donde debemos tener en cuenta si nuestro display es de ánodo o de cátodo. Como necesitamos encender el LED A y tenemos un display de cátodo común, ese LED se enciende con un nivel alto, es decir, que escribimos high. Para el número 0, como vemos en la tabla, tenemos que encender los segmentos A, B, C, D, E, F y dejar apagado el segmento G. Encendemos los segmentos del A al F. Del A, el B, el C, el D, el segmento E, el segmento F y dejamos apagado el segmento G. Es decir, que aquí colocamos un low. Listo. Si nosotros le subimos este programa a una tarjeta Arduino que tiene conectado un display de 7 segmentos en estos pines, pues vamos a ver acá el número 0. Pero si inmediatamente colocamos otra secuencia de código para encender el número 1, por ejemplo, no lo veríamos porque trabaja a alta velocidad. Entonces necesitamos un retardo, un delay. Vamos a colocarlo de 1000 milisegundos, es decir, de 1 segundo. Bueno, vamos a copiar esta sección de código que me enciende el número 0 y la vamos a utilizar para encender el número 1. El número 1, si volvemos a nuestra tabla, necesita solo que se encienda el segmento B y el segmento C. Los demás deben permanecer apagados. Apagamos el segmento A, mantenemos encendido el segmento B y el segmento C y apagamos los demás segmentos. Listo. Con este programa entonces tendríamos el 0 que enciende durante 1 segundo y después el 1. Si queremos seguir haciendo los demás números, simplemente copiamos el segmento de código inicial y cambiamos dependiendo de los segmentos que se necesita para encender el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Vamos a continuar con el número 2. Si vemos nuestra tabla, para el número 2 se encienden todos los segmentos excepto el C y el F. Es decir, que esos dos irán con low
y los demás irán con high. Entonces, el segmento A va encendido, el segmento B va encendido, el segmento C va apagado, el segmento D va encendido, el E va encendido, el F va apagado y el segmento G va encendido. Listo. Podemos colocar nosotros al finalizar nuestra programación un return que simplemente me va a asegurar que el programa se va a repetir de una manera cíclica. En este ejemplo entonces tenemos los números 0, 1 y 2. Si queremos hacer algún comentario lo podemos hacer aquí y colocar simplemente programación del número 0. Del número. Esta será la programación del número 1 y esta será la programación del número 2. Como sabemos, estos comentarios no generan ningún error cuando vayamos a hacer la compilación de nuestro programa. Procedemos a hacer la compilación de nuestro programa para verificar sintaxis y verificar que todo está correcto. Vamos entonces a verificar. Esperamos que el programa se compile. Y ya verificamos aquí que no hay ningún error. Procedemos entonces a realizar ahora la simulación antes del montaje, que lo hacemos en la plataforma de Tinkercad. Entonces lo que vamos a hacer es copiar nuestro programa e irnos a la plataforma y hacer la respectiva simulación. Bueno, ya nos encontramos en la plataforma de Tinkercad. Vamos a hacer entonces nuestro montaje. Le vamos a llamar contador de 0 a 9. Necesitamos entonces una pequeña placa de pruebas. Necesitamos nuestra tarjeta Arduino 1. Que colocamos en esta parte. Necesitamos un display de 7 segmentos. Lo buscamos y lo tenemos aquí. Necesitamos una resistencia para proteger el display. Esa resistencia la vamos a ubicar en el pin 3 o en el pin 8 indistintamente. Nosotros la vamos a colocar acá en el pin 8. Y como nuestro display es de cátodo común, la vamos a conectar a tierra. Para verificar este tipo de display, ¿cuál es? Entonces simplemente le damos clic derecho y aquí nos aparece si es de ánodo o de cátodo. Nosotros lo vamos a cambiar a display de cátodo. Listo. Y procedemos entonces a hacer las conexiones. Primero nuestro terminal de tierra, importante, que lo colocamos de color negro, y nuestros 5 voltios que los vamos a colocar de color rojo. Bueno, ahora procedemos a hacer el cableado de nuestros segmentos. Dijimos que el pin 2 va conectado al segmento A. El segmento A es este que me aparece aquí. Entonces simplemente voy a tirar un cable desde aquí hasta aquí y de aquí hasta el pin 2. Ya tengo entonces conectado mi segmento A. Ahora el segmento B. El segmento B va a ir del pin 3. Lo coloco aquí, lo voy a cambiar de color para una fácil ubicación. Y lo voy a dejar de color turquesa. Bueno, vamos a cablear ahora el segmento C, que corresponderá al pin 3. El segmento C es este de aquí. Entonces simplemente tiro un cable desde aquí hasta el pin 4.
de mi tarjeta Arduino. Lo voy a colocar de color azul. El segmento D, que es este de aquí, lo voy a colocar conectándolo, lo voy a colocar al pin 5 y lo voy a colocar de color morado. El pin 6, que va a corresponder al segmento E, simplemente lo tiro desde aquí hasta el pin 6 de mi tarjeta Arduino y lo coloco de color marrón. Bueno, yo puedo mover aquí la tarjeta Arduino, ya sabemos que las conexiones no se van a perder. Bueno, el pin 7 va a corresponder al segmento F que se encuentra en esta parte. Entonces voy a tirar un cable de aquí hasta acá, de color gris, y otro de aquí hasta aquí. Bueno, ese cable lo voy a dejar de color gris para diferenciarlo. Y faltaría el último, que sería el segmento G, que va conectado al pin 8. El segmento G es este. Entonces tiro un cable de aquí a aquí, que lo voy a colocar de color blanco, y tiro otro cable de aquí hasta aquí, que también lo pongo de color blanco. Listo, ya tengo entonces conectado todo mi circuito. Repasemos. Terminal de tierra de la tarjeta Arduino al negativo, terminal rojo al positivo de la tarjeta Arduino, es decir, los 5 voltios. Tengo los segmentos conectados, el segmento A al pin 2, el B al pin 3, el C al pin 4, el D al pin 5, el E al pin 6, el F al pin 7 y el G al pin 8. Tengo conectada mi resistencia para protección de mi display a la tierra, pero esa resistencia debe ser de 100 ohmios o hasta 330 ohmios. Yo la voy a conectar de 100 ohmios. Pero si nos damos cuenta, yo tengo conectado el negativo, el terminal GND, a esta línea y tengo conectada la resistencia a la línea de arriba. Entonces necesito tirar un cable desde el terminal negativo al negativo para tener polarización en todo mi protoboard. Listo, ya tengo entonces el montaje correspondiente a mi display de 7 segmentos. Ahora inicio con el código. Código, escojo texto y borro si tengo anteriormente algún programa y coloco el programa que copiamos y que ya compilamos en el entorno Arduino. Listo. Procedemos entonces a hacer la simulación. Lo que debo visualizar entonces son los números 0, 1 y 2 que se repitan consecutivamente. Obviamente aquí en el código yo puedo entonces anexar la programación correspondiente a los demás números. Vamos a detener la simulación para hacerlo. Entonces copio este fragmento de código que corresponde al número 2 y lo pego para hacer la programación del número 3. Tengo que tener siempre en cuenta cuáles son los LED que deben encender para visualizar los respectivos números. Entonces, para el número 3 debe encender el LED A, el B debe encender el LED C, el LED D, no debe encender el LED E ni el LED F y debe encender el LED G. Podemos ir probando a medida que vamos anexando cada uno de los números. Iniciamos nuestra simulación 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a detener la simulación.
Pegamos entonces otro fragmento de código para el número 4. Entonces, para el número 4, el segmento A no debe encender, el segmento B sí, el C sí, el D no debe encender, el segmento E tampoco debe encender, el segmento F sí debe encender y el segmento G también. Vamos a probar. 0, 1, 2, 3 y 4. Mira que tenemos ahí un error. No encendió el segmento C. Porque lo tenemos aquí en low. Entonces detenemos la simulación y lo cambiamos aquí. Probamos nuevamente. 0, 1, 2, 3 y 4. Detenemos la simulación. Volvemos a pegar nuestro fragmento de código y vamos a encender ahora los LED correspondientes para visualizar el número 5. Debe encender el LED A, no debe encender el LED B. El LED C sí debe encender, siempre tomando en cuenta la tabla que revisamos anteriormente. El segmento D sí debe encender, el segmento E no debe encender y el segmento F y G sí deben encender. Vamos a visualizar a través de la simulación. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Detenemos. Vamos de nuevo a pegar el fragmento de código que me permite visualizar el número 6. Bueno, aquí en el comentario corregimos no hay problema. Para el 6 se debe encender el segmento A, el F, el G, el C, el D y el E. Es decir, que el segmento B no debe encenderse. Entonces al segmento B le colocamos low y los demás irán con high. Vamos a pegar de una vez los fragmentos de código para el 7, 8 y 9. Para el 7 debe encender entonces el A, el B y el C. Los demás deben ir apagados. Los demás van apagados. Listo. Para el número 8, como todos deben encender, entonces todos irán con high. Y para el 9, deben encender el A, el B, el C, el D debe apagar, al igual que el E, y deben encender el F y el G. Vamos a hacer la prueba a través de la simulación. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e inicia nuevamente. Si nos damos cuenta, entonces la programación y el cableado de nuestra simulación nos quedó correctamente hecha. Si queremos visualizar nuestro programa mucho más rápido, pues simplemente cambiamos los delays. Por ejemplo, podemos colocar 500 milisegundos en cada uno de ellos y así veremos que los números van a aparecer mucho más rápido. Hay que tomar en cuenta que si colocamos un valor demasiado bajo en estos retardos, posiblemente no veamos ningún número, sino que se va a ver todo encendido al mismo tiempo. Vamos a colocar entonces solo 500 milisegundos, es decir, medio segundo,
como retardo entre cada uno de los números. Vamos a verificar. Entonces vemos que los números salen mucho más rápido. Bueno, con esto entonces ya queda demostrado que a través de la programación podemos controlar un display de 7 segmentos, tomando en cuenta qué tipo de display es, si es de ánodo o de cátodo, haciendo las conexiones correspondientes para cada uno de los segmentos, configurando los pines apropiadamente en nuestra tarjeta Arduino y dando la secuencia de encendido en cada uno de los fragmentos de programa que me va a permitir visualizar cada uno de los números. Con esto entonces concluimos nuestra clase y queda entonces entendido cómo manipular un display de 7 segmentos y cómo controlarlo a través de una tarjeta Arduino. Muchas gracias.